Hoy, como aparece en esta pedazo de pantalla, vamos a hablar del emprendimiento do it yourself. Cómo podemos empezar a emprender sin tener muchos recursos y cómo podemos ir moviéndonos dentro de este aspecto. Entonces, ampliando un poco la presentación que ya me han hecho, Borja Díaz, y lo que hago pues es un montón de cosas, ¿no? A lo largo del día hago desde diseño hasta web, pasando por fotografía para realidad virtual, y todo esto pues se congrega en creación de cosas guays. Y además, como también tengo una rama muy de ayudar a las personas y ayudar a que otros proyectos pues salgan adelante, también soy promotor de las cosas guays de otros. Bueno, este es un vídeo que os he puesto como ejemplo para que veáis qué tipo de cosas hago. Esto que vamos a ver ahora es un video mapping, que es básicamente proyectar en una pared y que se ajusta a las dimensiones de este edificio. Entonces, esta es una proyección en un edificio de 30 metros que está ajustado a los vértices que tiene la arquitectura. A ver si con el ratón funciona. Vale. Otros ejemplos de cosas, pues también hago diseño 3D para instalaciones y para museos. Esto es como luego quedó en la vida real. También hago ilustración. Esto, por ejemplo, es una aerografía. Diseño de todo tipo. Y ahora me estoy empezando a meter con el tema de la realidad virtual. Por ejemplo, ahora mismo aquí tenemos una cámara 360 que está grabando en todos los sentidos. Y cuando se procese este vídeo, pues vamos a poder ponernos unas gafas y sentir como si estuviéramos aquí sentados. Y a lo último que dedico tiempo es a fundar una agencia creativa que se llama mindfuck.com, en la que somos 5 personas a las que nos dedicamos al tema de los eventos, la publicidad y la educación. Y bueno, si queréis ver más cosas, simplemente esta es la web. Luego comentaros también que si queréis ver las slides en vuestros móviles o después de la presentación cuando se acabe, seguir con ello, podéis meteros en borjadecreator.com/slides, escribirme por Twitter o usar ese hashtag. Y vamos a empezar ya con la presentación. Aviso navegantes. Vamos a poner unas cuantas premisas, ¿no? para saber de qué es lo que va a ir. Lo primero es que esto es desde el punto startupero total y además en fase cero. No es una charla que esté dirigida a profesionales que ya estén en rondas de inversión ni nada de esto. Luego otra cosa que se está dando mucho ahora es el tema de fomentar demasiado el emprendimiento. El emprendimiento es una opción más, como cualquier otra, y no tiene por qué ser la primera optativa que tener. Y como todavía no soy un maestro Jedi, pues todo lo que diga, tomároslo con un pensamiento crítico, analítico y basarlo en vuestra propia experiencia. Una vez dicho esto, vamos a hacer un reality check y desmentir cuatro de estos mitos. Lo que comentábamos antes, emprender es para todo el mundo. Pues esto no tiene por qué ser así. Emprender es una opción más que puede ser válida igual que cualquier otra cosa. La gente habla muy bien del emprendimiento, se piensan que son cosas como esta y que las startups son todo fiestas y dinero, pero en realidad es algo más como cosas que no funcionan, cosas que tienes que solucionar, un montón de trabajo por hacer, prepararte la charla en el tren porque has tenido que estar hasta las 3 de la mañana trabajando en diferentes cosas, o tratar con clientes que pueden ser de esta forma. Pero si a lo largo del día consigues hacer lo que te gusta y que todo esto funcione, pues te sientes muy, muy bien. Segundo mito que me gustaría desmentir es el tema de las ideas. Muchas veces nos pensamos que al compartir nuestras ideas pues nos las van a robar, o también podemos pensar que las ideas que tenemos es lo más importante a la hora de ejecutar nuestros proyectos, y esto es completamente falso. Luego, tercer mito clásico, una gran tecnología o un gran avance, algo que aporte un montón, va a tener salida directa al éxito. Esto también es una cosa que yo pienso que es mentira.
Me gusta siempre poner en las charlas este ejemplo de este pez. Entonces, os voy a hacer una pequeña pregunta, ¿vale? Levantad la mano los que piensen que este pez ha vendido más de 100.000 unidades. Genial, 2 personas por ahí. Y los que piensen que han vendido más de 200.000, que levanten la mano. ¿Vale? ¿Más de 500.000? Pues ha vendido más de 1 millón. Este pez lo creó una empresa tejana, que ahora mismo son multimillonarios y se dedican a hacer otro tipo de juguetes. Entonces, es lo que os decía, ¿no? Igual no tenéis que tener un avance súper de la leche, sino plantear una buena estrategia. O sea que no os liéis, Padawans, del emprendimiento. Una idea dudable también puede convertirse en un negocio fructífero. Cuarto mito clásico. No hace falta dinero para emprender. Esto también creo que es bastante mentira. Cualquier tipo de proyecto que comiences necesitas tener un poco de dinero. Y si no tienes este dinero, al menos necesitas emplear una técnica que se le conoce como el bootstrapping. Y además emplear mucho bootstrapping. Pero, ¿qué es esto del bootstrapping, no? Bueno, pues Wikipedia Time, según la Wikipedia, es un término inglés que hace referencia a empezar algo sin recursos o con muy pocos recursos. En el área de los negocios significa ejercer alguna actividad emprendedora con poco o nada de capital. Es decir, emprender con los medios que se tiene. Vamos a hablar un poco de técnicas y consejos para poder emplear en esta búsqueda del bootstrapping y en esta búsqueda de facturación. Pero antes vamos a hablar de cómo creo que han cambiado los modelos de competitividad. Antes, pues, hace mucho tiempo se competía por calidad y por precio, en mi opinión. Y teníamos a Alemania con bastante calidad y bastante precio, a España, que estaba como por la mitad, y a Portugal, que estaba pues por ahí abajo. Pero luego vino China, Asia en general, y empezaron a ofrecer productos de mucha calidad con poco dinero o productos de baja calidad, pero también baratos. Entonces ahora yo creo que esto no lo podemos usar como una estrategia de distinción o por la que competir, sino que ahora deberíamos competir por tiempo y UX, sobre todo en las startups que empiezan con poco capital. Entonces, con lo del tiempo me refiero al tiempo que podemos estar soportando nuestro proyecto sin que muera en el intento. Y el la UX es la parte referida a cuánto has pensado en el usuario, cómo cubres esa necesidad y cómo de targetizado y dirigido está esto. Eso es simplemente una lista de los países que ahora mismo están petándolo más en este tipo de competición. Y después de saber esto, cosa que siempre tenemos que tener en mente y que se lleva haciendo desde tiempos inmemoriales es el tema de los DAFOs. Saber qué fortalezas tenemos, qué debilidades, qué oportunidades y qué amenazas. Y una vez dicho esto, vamos a meternos con el tema del bootstrapping. Primera regla del bootstrapping, el bootstrapper factura y factura pronto. Por ejemplo, si yo quiero montar una agencia creativa, como lo que os comentaba antes, pues igual tengo que empezar yendo a diseñar, incluso pidiéndoselo al carnicero de enfrente si le puedo hacer un diseño. Y sobre todo, probar, testear nuestro producto a bajo nivel para luego poder lanzarlo de mayor manera. Entonces, puedes empezar haciendo trabajos de diseñador y luego montar tu agencia. He puesto a este chico, no sé si mucha gente ha entendido el gag, pero este chico es un rapero que se llama Designer. Entonces es como, Designer. Luego, si no sabes algo, o lo puedes aprender o lo puedes hacer tú. En el mejor de los casos, pues lo que puedes hacer, o lo que se debería hacer, es tener a gente que esté en campos que se desenvuelvan bien, que sean profesionales y que ya lleven un montón de años haciéndolo. Pero si estás tú solo o empiezas con un equipo de personas que al final son tu círculo de amigos o de familiares, pues eso es un poco utópico, ¿no? Intentar conseguir el mejor equipo del mundo y encima poder sostenerlo al comienzo es algo difícil. Entonces nos va a tocar mucho aprender nuevas cosas y sacar el proyecto adelante un poco por nuestra cuenta. Yo, por ejemplo, no sabía nada de diseño web cuando empecé como freelancer y ahora sé hacer hasta animaciones en CSS. Luego, el marketing que te funcione. Sobre todo si tenemos poco capital inicial para empezar a difundir nuestro proyecto, no tenemos por qué usar el tipo de marketing que nos han dicho en conferencias o en otros lugares. Igual, yo que soy una empresa digital, no me sale rentable
poner 5.000 carteles en un área de Madrid. Igual tengo que pensar qué es lo que a mí me puede funcionar y, sobre todo, pivotar a tiempo. Si empezamos a gastar dinero en algo y no pivotamos a tiempo, al final, pues, como os decía antes, por tiempo y UX nos morimos. Becarios, esto puede ser una gran ayuda, sin sobrarse también, porque mucha gente se aprovecha de estas situaciones. Y una cosa también súper importante, el fake it until you make it. Esto es una frase que se da en cualquier tipo de compañía, sobre todo ahora con las startups, ¿no? Y un ejemplo de esto pues puede ser, yo quiero montar, no sé, un periódico digital. Igual todavía ni siquiera tengo visitantes, pero ya puedo ir contactando a compañías y diciendo, oye, voy a tener un periódico digital, lo voy a enfocar de esta manera, este es mi plan de acción. Igual te interesa empezar a colaborar conmigo desde cero para luego tener una posición ventajosa en un futuro. Aunque no tengamos una cosa súper desarrollada, ya se puede ir moviendo, se puede ir empezar a mover. Crear comunidad y formar parte de otras. Esto es súper ventajoso porque sabemos qué es lo que está pasando en el sector y además nos relacionamos con personas que hacen lo mismo y conseguimos pues, amistades de todo tipo. A mí, por ejemplo, me ha servido mucho la comunidad de Makerspace Madrid. Es una comunidad que hay aquí en Madrid, cerca de Delicias. Y está súper bien porque tienen un montón de máquinas de todo tipo, pero lo importante no son las máquinas, sino todas las personas que conforman este espacio y todos los conocimientos y saberes que hay dentro. Una vez que ya tenemos todo esto claro, para hacer que las personas vivan tu marca, necesitas crear una cosa que llamaba Seth Godin, que es uno de los máximos gurús que hay ahora mismo en el tema de publicidad, y es crear una love mark. Algo por lo que la gente se sienta apasionado, porque luego va a ser mucho más fácil poder vender. Para hacer esto de crear una love mark, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el branding, trabajar en nuestra marca. ¿Y qué es el branding? Otra vez Wikipedia Time. Pues lo que no es, de hecho, es disfrazarte, ¿no? Disfrazarte para conseguir clientes, intentar aparentar. Lo que necesitas es saber qué es lo que quieres hacer con tu compañía, tener clara cuál es tu visión y presentar a la multitud de la mejor manera posible. Y bueno, ¿cómo empezamos a construirlo? Antes de ponernos a caer en un fallo en el que también he caído yo muchas veces, que es, una vez que tengo una idea, ya ponerme a diseñar el tema de la parte visual o la parte de texto o una web, antes de todo esto tenemos que tener muy claro una cosa, y es concretar nuestra ideología de empresa. Y para esto necesitamos utilizar 3 cosas que se llevan usando también desde tiempos inmemoriales y que ya estaréis seguramente hartos de escucharlo, pero que realmente es útil, es la visión y los valores. La misión es el propósito que tú tienes como compañía, más allá de facturar, que eso obviamente lo tenemos todos, ¿no? Al fin y al cabo queremos ganar dinero con nuestras compañías. Pues esto se enfocaría más en qué es lo que quieres hacer, cómo quieres impactar dentro del mundo, qué es lo que realmente te apasiona. Luego una visión, que esto es algo más bajado a tierra y es básicamente saber cómo quieres estar en un futuro y tener muy claro hacia dónde te quieres dirigir, para que luego cuando toquen partes de decisiones duras, pues sepas cómo enfocarlas. Y pasamos a valores. Pues estos representan la forma en la que te comportas, ¿no? Como os comentaba antes, si te toca hacer una decisión, tener muy claro los valores, la misión y la visión, pues es algo que te puede ayudar. Después el posicionamiento. Esto es el lugar que ocupa tu marca dentro del mercado. Y una cosa en la que caemos muchas veces es pensar que nuestro producto puede llegar a todo el mundo y que todo el mundo puede disfrutarlo. Pues eso igual no es así, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tú tienes un mundo súper amplio al que dirigirte, no vas a poder seccionar tu marketing o saber cuál es la línea que tienes que seguir. Y para esto hay pues, varias estrategias. Una es el atributo, que se centra pues, en cualidades que tienes tú como compañía. Pues, por ejemplo, una empresa tradicional puede decir que mi atributo es que mi empresa lleva muchos años, es una empresa estable y es muy grande, pues puede ser un atributo. Otro de beneficio.
Esto es una estrategia en la que te posicionas dando valor a qué es lo que aportas al individuo o a la empresa, si es un modelo B2B, qué es lo que le aportas, ¿no? ¿Qué es lo que le estás dando? Otro calidad-precio, que esto ya hemos comentado que igual no es la mejor manera actualmente en modelos tan nuevos como las startups. Otro por competidor, un claro ejemplo es Oral-B. Oral-B en sus anuncios siempre compara su marca con otros dentríficos e intenta hacer así como una analogía, ¿no? Uso o aplicación. Aquí, por ejemplo, son muy maestros de esto la compañía Monster, la compañía de bebidas energéticas, que básicamente se distinguen por el momento. ¿Por qué necesitas usar esa bebida? ¿Por qué está bajo de energía? Por lo que sea, ¿no? Pues ahí estaría otra estrategia de posicionamiento. Y una vez que ya sabes quién eres, ya tienes toda tu identidad ideológicamente construida, necesitas presentarte al mundo. Y ahí ya sí que es cuando empezamos con el tema de las identidades formales, ¿no? ¿Cómo vas a crear la identidad verbal? ¿Cómo te vas a llamar? ¿Eslogan? ¿Qué vocabulario? ¿Qué tono de voz? Yo, por ejemplo, en este caso lo tengo muy definido y es, ya os habréis dado cuenta, intento utilizar un tono muy informal y que llegue al máximo público posible sin tener que tener un montón de conocimientos previos. Luego, identidad visual, que básicamente es lo típico, ¿no? de imagen corporativa. Logotipos, tipografías, colores. Y, muy importante, un manual de identidad corporativa para luego cuando tengamos que hacer difusión o incluso imprimir un cartel vas a necesitar un manual de identidad corporativa. Creación de marca personal. Sobre todo cuando somos startups o cuando somos equipos pequeños, estás vendiéndote como compañía, pero el que va a la reunión es una o dos personas. Tú como persona también tienes que venderte aparte de como compañía. Y para eso, pues o tienes que ser un experto o al menos aparentarlo, ¿no? Para que la gente tenga confianza en ti y quiera comprarte. Primer consejo para parecer un experto. Hazte miembro de 2 o 3 organizaciones del sector que te interesa, como lo que comentábamos de las comunidades. Esto puede ayudarte un montón a saber qué es lo que está pasando en tu sector y cómo desenvolverte. Luego, leer un par de libros, resumirlos, compartirlos en tu página o redes sociales. Esto pues, también puede ayudarte a que alguien que vea este tipo de cosas pues te atribuya el beneficio de experto, ¿no? Dar conferencias. Subirte a un escenario te da un aura de experto muy, muy guapa. Luego, ofrecerte a escribir artículos a revistas especializadas en tu sector. Esto también puede funcionarte muy bien si eres una compañía digital, porque puedes conseguir mucha cantidad de links hacia tu página y puede estar muy bien. Entrevistar a otros expertos de tu campo. Esto aparte de para conseguir contactos y conseguir saber qué es lo que están haciendo en tu sector, personas que ya llevan mucho tiempo en él y saber cómo aprender de ellos, también te sirve por tema psicosocial, que si te ven siempre rodeado de expertos, tanto en redes sociales como en la vida real, y se fue, vale. Formas parte de ese grupo, pues al fin y al cabo las personas que te ven desde fuera dentro de ese grupo te van a considerar otro experto, aunque no sepan muy bien lo que haces. Y consejo random, si tienes un canal de YouTube y puedes subir cosas está muy bien, porque es el segundo buscador más usado después de Google. Y luego, para finalizar ya la conferencia, que se nos están acabando los minutos, 2 frasecicas. No puedes construir tu reputación hablando solo de lo que vas a hacer. O sea, esto significa que hablar está muy bien, pero tienes que hacer cosas y tienes que empezar cuanto antes a hacer cosas. Y otra frase más, no importa qué tan lento vayas mientras no te detengas. Esto que suena así muy pues también es bastante verdad. A veces el emprendimiento no es una cosa como se piensa ahora de aquí a 3 meses, sino que puede ser también una carrera de fondo en la que te vas formando, vas experimentando y posteriormente consigues emprender. Y bueno, nada más que comentaros. Como os decía, tomaros todo esto con pensamiento crítico y os dejo mis datos por ahí por si queréis contactarme o insultarme por Twitter o lo que queráis. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento. A ver, alguna preguntiña? Eu seguro que te sigo no Twitter para insultar o que sexa, porque vamos, o que me gusta a mí en Twitter, por favor.
Ademais, pois écholo en todas las has puesto en todas las slides, ¿eh? Sí, están en todos los Que slides. quede claro el Twitter, el hashtag Exactamente. y la web. Esto es muy importante lo que nos cuentas, posicionarse, que te conozcan y sobre todo que tú lo haces muy bien, venderte bien, ¿no? Explicar tu proyecto Exactamente. y que los demás lo entiendan. Totalmente. No sé si tenéis alguna pregunta, si alguno de vos quiere preguntar algo. No, bueno, creo que quedó claro porque te Genial. has explicado muy bien. Eso es un logro. Sí, así que Borja, como ya tenemos tu web, te podemos hablar por Twitter tranquilamente, preguntar lo que Perfectamente. queramos y sobre todo contratar tus servicios, digo yo, ¿no? Genial. Ya que no lo decís vosotros, lo digo yo. Bueno, pues nada, un aplauso muy fuerte para Borja, de Creator. Vale. Antes de irnos, chicos, una cosa. Tengo por aquí una cámara con un objetivo que puede pillarnos a todos. Entonces, a la que salimos, nos hacemos, si queréis, un selfie todos así, modo web. Esto me encanta Vale. a mí, me encanta. A ver, poñome aquí na presenteira e vos tamén, non? A ver, vinde para aquí, animadevos un pouco, home. Que non teña que ir un a un por cada silla para levantarvos, eh? Vinde para aquí todos, vinde para aquí, para aquí, para aquí, para aquí. Aí está, por aquí, por aquí, por aquí. Aí está, sí. Vente para aquí, que ti xa somos amigos, tía máis eu. Genial. Así estamos. Pues ¿Estamos en cuanto todos? estemos todos, nos Ahí hacemos está. ya una fotinchi. Ven aquí, vente para aquí, para diante de todo ti. Voy a pillar... Va a ser que apareza diante de toda a foto, eh? Vale. Queres coller o micro? Collo o micro, ¿no? Di unhas palabras. Genial. Pues una vez, que ya lo tengo Unha, por aquí. moi ben. Vale. Aí vai, veña. Pues estamos todos listos, vamos a darle caña. Voy a ver si se ha hecho. A ver se saliu. Chan, 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 chan.